Grabando, grabando. En este tema de hoy vamos a plantear una especie de introducción histórica de todo lo que ya sabemos en sus aspectos o rasgos más importantes. Es decir, vamos a ver cómo el mundo en los últimos 30 años, las 3 últimas décadas o 4 últimas décadas, se ha movido en un panorama de lucha de poderes hegemónicos entre grandes potencias. Ya vimos cómo se desmoronó el bloque soviético. Vimos también cómo Estados Unidos ha pretendido, desde el área occidental y del libre mercado, controlar la mayoría de los resortes del poder económico mundial a través del control de las grandes organizaciones, la ONU, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social de la ONU, también el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, etc. En este panorama no solamente hay elementos económicos, sino que el statu quo mundial actual también se define por luchas hegemónicas de otros bloques o áreas que han surgido también con fuerza hegemónica. Por ejemplo, hace 50 años prácticamente el país asiático más importante, la China comunista, de Mao Zedong, bueno, era un país sumido en la dictadura comunista, con poca libertad y con una renta per cápita minúscula, que no llegaba a los $100 por persona al año, $100. Ahora la renta per cápita de China se sitúa ya en niveles próximos a los de los países avanzados, no sé exactamente, pero del orden de 800 a 1.000 millones, de 800 a 1.000 euros, 10.000 euros per cápita aproximadamente. Claro, la China comunista ha ido creciendo a ritmos muy avanzados en las 3 últimas décadas o 4 últimas décadas. Tasas anuales de crecimiento que prácticamente eran desconocidas en un país grande y enorme como es la China comunista, el país más poblado del mundo, con más de 1.400 millones de personas. Porque las tasas de crecimiento eran del orden del 10%, 9, 12%, 10-12% durante muchos años. Ese ritmo de crecimiento acumulativo ha permitido que la riqueza se haya expandido y también la capacidad de renta per cápita. Sin embargo, desde el punto de vista político, hemos visto cómo la China comunista le está costando mucho entrar en un verdadero proceso democrático y por consiguiente subsisten las estructuras comunistas, que son una dictadura, donde no hay libertad en muchos ámbitos de la vida social y de la convivencia. Por ejemplo, pues está vedado Internet en muchos aspectos, totalmente censurado en algunos aspectos, que hacen referencia a la libertad, etcétera. Y también pues en aspectos de natalidad ha habido un control muy férreo de la producción de procreación, etcétera. Por lo tanto, el problema de la China es un segundo foco importante que, junto a la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, ya no comunista, sino que se ha introducido en el terreno de las libertades occidentales, pero mantiene una cierta predisposición a ser opositora y, digamos, dar fuerza a su hegemonía frente a Estados Unidos. Y por lo tanto practican unas políticas de concertación y equilibrios internacionales que no tienen mucho que ver con el sistema de libertad de mercado y con el sistema de democracia occidental, sino que la Rusia actual en alguna medida se identifica con países árabes, con países del tercer mundo, digamos, que protestan de determinadas estructuras, e incluso con algunos países comunistas como Cuba, la Cuba comunista, que ahora está incentivando o acelerando también sus relaciones con Rusia, y la China comunista, por supuesto, etcétera. Sin embargo, también durante los años 70 y 80, 70 sobre todo, hubo una guerra, la guerra de Vietnam. Como saben ustedes, en el sudeste asiático el comunismo, desde la mano de China, avanzaba a ritmo muy acelerado.
ese avance del comunismo en Asia era muy peligroso para el mundo occidental y por consiguiente Estados Unidos se consideró como líder relativo del orden mundial occidental en la obligación de declararle una guerra para que el comunismo no avanzara hacia el sudeste asiático. Y entonces se planteó la guerra de Vietnam, que fue de alguna manera perdida por Estados Unidos hasta que el presidente Nixon, precisamente en los años 70, el mismo presidente que rompió se acordarán, los pactos de Bretton Woods, es el mismo que retiró las tropas de Vietnam, después de haber fracasado en el intento de parar el avance comunista en Vietnam del Sur, procedente de Vietnam del Norte. Sin embargo, también hubo una guerra en los años 50, la guerra de Corea, que permitió establecer un límite al avance del comunismo del norte, comunismo de Corea del Norte, hacia Corea del Sur. Por el paralelo 38 se dividieron las dos Coreas en dos partes, parte norte, parte sur, en los años 50, y de ese modo también se estabilizó el avance del comunismo. Por otro lado, hay otro país asiático que junto con la China forman de alguna manera un centro de gravedad del mundo en cuanto a poder político y económico, que es India. Porque India, aunque no es comunista, nunca lo ha sido, pero tiene un sistema especial de estructura social, que está basado todavía en las castas. De manera que en la India nos encontramos todavía con clases sociales que constituyen compartimentos estancos entre sí y que no hay entre ellos una, digamos, compenetración o una posibilidad de tránsito de unas clases sociales a otras. Y por consiguiente es un área, un país también muy densamente poblado, porque estamos hablando de 1.100 millones de habitantes en la India. Por cierto, el ritmo al que crece la India es muy superior en población al ritmo al que crece la China comunista, por lo tanto le va a superar, transcurrido probablemente 20 o 30 años, simplemente va a superar el volumen de población de India a China comunista, a no ser que en China comunista se abra la libertad de procreación y se permita a las familias tener el número de hijos que deseen. Pero mientras no ocurra esa libertad en la China comunista, se va a producir un avance de la población demográfico de la India a su aproximación en volumen de personas hacia el de la China comunista. Y claro, esos dos países asiáticos situados en aquella zona de Asia, junto, por ejemplo, a otro país limítrofe con ambos, que es Pakistán, también un país densamente poblado, 100 y pico millones, pero este es un país islámico, sin embargo, determinan, esos dos tres países, la mitad de la población mundial. Entonces, la mitad de la población mundial se halla enclavada en ese área geográfica. ¿Qué significa esto? Pues significa un poder de concentración económica y social de extraordinaria magnitud. Porque si tres países solo, de los 100 y pico, casi 200 que hay en el mundo, concentran la mitad de la población mundial, estamos hablando de una cuestión muy importante, muy seria, en cuanto al centro de gravedad del poder económico, político y social que corresponde a ese área. Por último, también tenemos que señalar cómo, desde el punto de vista de la filosofía de estos equilibrios, equilibrio asiático, equilibrio occidental, equilibrio de la antigua parte soviética y países del tercer mundo que de alguna manera tratan de vincularse a una u otra área geográfica hegemónica, resulta que nos encontramos con que hay una filosofía de construcción del mundo detrás de estas estructuras. Esa filosofía de construcción del mundo no es una filosofía de equilibrio, de equidad, de bien común, de pacificación, no, sino una lucha de poderes. Esa lucha de poderes es la realidad. No quiere decir que deba ser así, sino que el hecho es que es así. No debe ser así, pero es así. Y entonces, como consecuencia, se produce, digamos, mucha tensión en distintos focos del mundo. Y uno de los puntos de tensión más importantes en todos los tiempos ha estado vinculado a los países árabes respecto
a la antigua población de Israel. Saben ustedes que Israel es un pueblo errante por el mundo, como dicen las escrituras bíblicas, perdió, digamos, su territorio y salió errante por el mundo y quedó, digamos, desvanecido como tal pueblo, enclavado en un territorio. Sin embargo, ellos siempre han tenido la reminiscencia de volver a su territorio. Y entonces, después de siglos, en el año 1940 aproximadamente, pero ya antes, en el año 1939, varios magnates judíos intentaron crear un nuevo Estado de Israel. Entonces, para ello, lo que hicieron fue comprar territorios, y de hecho, el 12% de la población de Palestina era judía ya en el año 1939, el 12%. ¿Por qué? Porque habían comprado tierras. En un territorio, el territorio palestino, que no era una nación reconocida por la ONU, sino simplemente un territorio poblado por gente nómada y gente que, digamos, iba de un lado a otro en el desierto a través de las épocas del año, considerando las ventajas económicas que reportaban los ganados, transhumantes, etc. En definitiva, esta situación determinó que declarara la ONU, a petición de estos magnates de Israel, y que habían constituido además lo que se llamó la Agencia Judía, un fondo nacional para establecer el Estado judío, habían creado una agencia internacional y solicitaron de la ONU en 1947 la división en Palestina en dos territorios, uno judío y otro palestino. La ONU lo aceptó y como consecuencia eso dio lugar a un origen de conflictos muy graves que han seguido y siguen hasta nuestros días. El conflicto deriva de varias razones. En primer lugar, que la Liga Árabe, encabezada por la mayoría de los países árabes, quizá en primer lugar Arabia Saudita, pero también Irán, Irak, etcétera, Egipto, entre otros, rechazan la creación de un Estado judío en el territorio de Palestina, porque consideran que unos pobladores, digamos, que compran tierras, no pueden acceder a crear un Estado dentro de lo que ya se había considerado una zona, digamos, independiente, aunque no había alcanzado el estatus de nación, que era Palestina. Pero Palestina también ha solicitado la creación de un Estado palestino, con lo cual resulta que en un mismo territorio quiere haber dos estados. Eso pues es un foco de conflictos continuo, porque no hay forma de establecer cuáles son las fronteras. De hecho, los israelíes, a través de la Liga Árabe, siguen comprando territorios, porque claro, el pueblo judío, aunque es un pueblo errante, también ha mantenido cierta unidad entre sí y ha permanecido con un gran poder económico a lo largo de los tiempos, y es un pueblo relativamente rico en riqueza material, con lo cual eso le permite adquirir esas tierras, y en la medida en que adquieren las tierras, como propietarios quieren una expansión de las lindes o límites que establecieron Naciones Unidas en 1947 para el territorio de Israel. Esto ha dado lugar a varias guerras. En primer lugar, la primera fue declarada por la Liga Árabe, opuesta a la expansión del territorio, en el año 1948. Pero ha habido guerras sucesivas. No voy a entrar en detalles de todas estas guerras, pero simplemente recordar que la Segunda Guerra fue en el año 1956, aproximadamente cada 10 años, la tercera en 1967, la cuarta en 1973, y después ha habido otras, esa es árabe frente a Israel, pero después ha habido otras guerras también en el área, porque algunos países árabes además han querido expandir su territorio, no a costa ya de Israel, sino de otros incluso países árabes. Por ejemplo, Irak pretendió ampliar su territorio contra la República de Irán, cuando todavía no habían llegado los ayatolás, es decir, cuando todavía Persia era un país dirigido por el Shah de Persia en 1978 y no estaba dirigido por los ayatolás, que son los, digamos,
líderes fundamentalistas islámicos que después han construido en el mismo territorio persa lo que se llama hoy Irán, que es un país totalmente islámico fundamentalista. A la vuelta, desde París, donde estaban emigrados estos llamados líderes religiosos o ayatolás del Irán. Entonces, cuando volvieron, en el año 1978, organizaron un Estado islámico fundamentalista. Pero previamente, en el año 78 también, en ese mismo año, Irak invadió el territorio de Irán para apropiarse de la producción de petróleo, porque la suma del petróleo producido en Irak más el petróleo producido en Irán constituirían una fuerza suficiente, equivalente a toda la potencia petrolífera de Arabia Saudita, que es la principal potencia petrolífera del mundo. De manera que estos dos países unidos. Por eso Irak quería conquistar Irán para convertirse en el líder de la producción petrolífera. Pero claro, esto le salió mal y perdió la guerra, Irak. Encabezada ya esa guerra por el líder, supongo conocido, no sé si ustedes habrán oído hablar de él, Saddam Hussein. Saddam Hussein, líder de Irak, que declaró esta guerra, posteriormente no se conformó y en el año 90 declaró otra guerra, ahora no ya contra Irán, situada al este de Irak, sino contra un territorio situado al sur de Irak, que es el territorio de Kuwait, otro área totalmente rica en petróleo, de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, etcétera, y ahí es donde también declaró la guerra. Pero resulta que Estados Unidos, desde los años 70, para defender el suministro de petróleo y garantizar que Estados Unidos tendría petróleo suficiente, la principal fuente energética durante todo el siglo XX, el petróleo, para su producción industrial, firmó un pacto con Arabia Saudita en 1970, cuando era secretario de Estado el entonces conocido Henry Kissinger, ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos de Nixon. Y entonces Henry Kissinger firmó ese tratado para garantizarse el suministro de petróleo en 1973 aproximadamente, y como consecuencia, cuando Irak, encabezado por Saddam Hussein, invadió los territorios de Kuwait, Kuwait, aliado a su vez de Arabia Saudita, obtuvo la ayuda o defensa de Estados Unidos para parar, digamos, el ataque de Irak, de Saddam Hussein, contra Kuwait. Y eso originó otra guerra en 1991. Por otro lado, desde el punto de vista soviético, Afganistán, una zona limítrofe al mar Caspio, que resulta que ha dado lugar a la segunda gran zona rica en gases petrolíferos y petróleo, el mar Caspio, resulta que Afganistán también declaró una guerra contra la Unión Soviética para emanciparse, porque Afganistán estaba controlada de alguna manera a la antigua Unión Soviética. Entonces esto dio lugar a otra guerra, la primera guerra de Afganistán, en el año 1979, de la URSS contra Afganistán, que quería ser país independiente, justo cuando se desmorona la Unión Soviética, en el año 1979, ¿se acuerdan? La caída del muro de Berlín. Y entonces Estados Unidos apoya la independencia afgana de Afganistán. Y surge un líder que se llama Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, el líder de la primera guerra de Afganistán, apoyado un rico saudí que había emigrado a Afganistán, pero de familia muy rica, y que había constituido un núcleo de defensa llamado Al-Qaeda, la base, en árabe, la base, Al-Qaeda. Y Al-Qaeda consiguió parar los pies, digamos, y obtener la independencia de Afganistán
respecto a Rusia, con la ayuda de Estados Unidos. Pero cuando acabó la guerra, Afganistán ya no quiso la ayuda norteamericana, sino que quiso que Estados Unidos se fuera de allí. Y entonces esto motivó que después de la guerra del Golfo, que preparó el entonces presidente de Estados Unidos, Bush padre, en 1990 contra Kuwait, dio lugar a que se preparara también una guerra por parte de Estados Unidos contra Afganistán para que no se mantuvieran independientes, sino controlar también las fuentes petrolíferas más importantes del mar Caspio, sobre todo basado en que estaban intentando, igual que se acusó a Arabia, a Irak, de obtener armas nucleares, lo cual era falso, porque no tenían capacidad tecnológica para tener estas armas nucleares, pero esa fue la disculpa para invadir tanto Irak como Afganistán. El resultado, bueno, en Afganistán también se invadió porque era un país fundamentalista que pretendía crear una estructura islámica parecida a lo que hoy se conoce desde hace pocos años, 3, 4 años, como Estado Islámico Independiente, que es un área territorial donde hay un grupo de islamistas importante que han constituido lo que ellos dicen un Estado, pero en realidad no son un Estado, porque forman parte del territorio de Siria y del territorio de Irak, que son los verdaderos estados. Pero ellos se han constituido en esa zona diciendo no, y nosotros también constituimos un Estado independiente y además un Estado islámico. Y además el nuevo Estado Islámico Independiente, que es el foco de los extremismos y terrorismos actuales, más importante, está con la pretensión de llegar a ser un califato. ¿Qué es eso? El califato es la fórmula adoptada por Mahoma en el Corán para establecer la gran potencia islámica del mundo. Es decir, que en el Corán se prevé que la religión islámica dará lugar a un Estado islámico, y ese Estado islámico será tan importante que controlará a todo el área mundial, todas las áreas mundiales. Y eso es lo que se llama el Estado Islámico o califato. De hecho, a lo largo de la historia ha habido varios califatos. Primero hubo un califato en el área de Jordania, a la muerte de Mahoma, pero los omeyas, ya saben ustedes que son unos antiguos califas del territorio jordano. Estos omeyas fueron expulsados por otros grupos y entonces emigraron a España, y en España se constituyó el Califato de Córdoba, que también tenía la pretensión de ser un califato de orden mundial, exactamente igual que el califato actual del llamado hoy Estado Islámico o ISIS, en terminología abreviada. En definitiva, estamos ante un panorama donde aparece una tensión que no solamente es política y económica, que no solamente es de estructuras hegemónicas y de estructuras demográficas, como hemos señalado antes, sino que también es de estructuras religiosas, en el sentido de que esta estructura islámica pretende fundamentarse en una religión, la religión islámica y la ley sharia, que es la ley fundamental por la cual Mahoma determina que se tiene que regir el Estado Islámico. Donde ya saben ustedes que a una mujer adúltera se la lapida, etcétera, y en fin, los hombres adúlteros, sin embargo, no tienen ninguna penalización, en fin, es un poco especial, por no decir otra cosa. Entonces, en definitiva, estamos ante un panorama verdaderamente complicado desde el punto de vista de estas estructuras, no solamente, ya digo, de carácter social, político y económico, sino también de carácter terrorista, religioso, militar y fundamentalista islámico. De hecho,
la última guerra más importante, después de la de 1991 frente a Kuwait, ha sido también la guerra del Golfo Pérsico, declarada por Bush hijo, en el año 2000. Esa guerra también para rematar contra Irak de Saddam Hussein, para rematar la tarea que había iniciado el padre en 1990, pero que no la había podido terminar. Es decir, no había conseguido derrocar a Saddam Hussein. Es el hijo, Bush hijo, el que derroca a Saddam Hussein en la Segunda Guerra de de Irak, en el año 2003, creo que es aproximadamente. Esto va acompañado, unido a movimientos terroristas. De hecho, el más sonado, y que ustedes habrán oído hablar de él muchas veces, y seguiremos oyendo hablar de él por lo llamativo y aparatoso del incidente, es el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, producido el 11 de septiembre de 2001. Y al cual se le atribuye la autoría intelectual a Bin Laden, precisamente, a Osama Bin Laden y a la base o Al-Qaeda. Después esa base ha evolucionado y de hecho puede ser la base o el origen de la estructura del Estado Islámico actual. Pero el Estado Islámico además se basa en fuentes petrolíferas para mantener su armamento, propias de la zona de Irak e Irán, donde tiene su sede, y también de Siria, y en definitiva pues todo esto lleva a que en el año 2004 se produzcan nuevos ataques a los países occidentales. Por ejemplo, el acaecido en los trenes llamados de la muerte en Madrid el 11 de marzo de 2004, y también en el metro de Londres en junio de 2005. Ataques terroristas, después ya los que hemos conocido hace un año o dos, ¿no? En Francia repetidas veces y ahora en Alemania el último. En definitiva, bueno, pues se está creando una tensión continua por la cual estos islamistas fundamentalistas pretenden, digamos, asustar o romper el sistema de vida occidental. El sistema de vida occidental porque no están conformes, digamos, con las estructuras de creación de riqueza, producción y distribución de la misma que se produce en Occidente. Y de alguna manera pues quieren controlar esos países, ya que no pueden hacerlo, digamos, por una forma pacífica y comercial, pretenden hacerlo por medio del terrorismo. En los años 90, además, hubo una crisis económica considerable como consecuencia de un exceso de producción, de sobreproducción, se había ido acumulando durante los años 70 y 80. Ya saben que había un gran problema de deuda, el problema de deuda de los países pobres del mundo con respecto a los países ricos, que se arrastra desde los años 70 y 80, de la salida de la crisis del petróleo. Los años 70 y 80 fueron creando esa base de enorme deuda. Pues bien, esa estructura de deuda financiera internacional fue engordando y acumulándose de una manera increíble, y hasta tal punto que el volumen mundial de la deuda se multiplicó por 10 y por 20 y por 100, llegó a ser hasta 100 veces el producto mundial. Entonces esas cifras astronómicas de deuda financiera internacional generaron un problema de equilibrio de los cobros y débitos recíprocos internacionales, y en definitiva obligaron a un ajuste internacional que se desencadenó en una crisis de los años 90. La mayoría de los países del sudeste asiático en estos años, Tailandia, Singapur, Indonesia, quebraron y como consecuencia se declararon incapaces de pagar sus deudas. Otro tanto ocurrió en Turquía, otro tanto en Rusia y otro tanto en Argentina. En definitiva, en varias zonas de los distintos bloques continentales aparecieron países incapaces y que se declararon insolventes para pagar sus deudas. Como consecuencia, todo eso llevó a un reajuste. La forma en que se hizo el reajuste
fue una liberalización internacional de los movimientos de capitales. Es decir, el mundo se globalizó financieramente. Todos los países tenían entre sí créditos y débitos recíprocos de cuantías muy importantes y, en definitiva, el volumen de esta deuda, creció de tal manera que todos los países eran acreedores y deudores de otros en dimensiones muy importantes y, como consecuencia, no había posibilidad, de paralizar el proceso. Y, de hecho, se creó una estructura para diluir los riesgos y responsabilidades, de tal manera que, al permitir una mayor liberalización del movimiento de capitales, el volumen todavía se agrandó más el volumen de estos créditos y débitos internacionales, pero ya no eran todo deudas, sino que también había créditos y débitos. Y, en definitiva, se creó una estructura en ese sentido más equilibrada, aunque mucho más especulativa, y una desregularización de las normas que regían los movimientos de mercados financieros internacionales, apareciendo además los medios telemáticos, con lo cual, al liberalizar el comercio, no solamente afectó a las empresas y a los bancos y a los estados, sino también a las personas particulares. De manera que desde los años 80-90, las personas particulares, ustedes, pueden tener una cuenta en un banco y simplemente a través de un broker, por ejemplo, pueden realizar en su ordenador en su casa, por internet, compras y ventas diarias de un volumen importante, dependiendo naturalmente del volumen de su cuenta con el broker, de compra y venta, por ejemplo, de divisas. El volumen de compra y venta de divisas diario equivale a 100 veces el volumen que se mueve en todas las bolsas mundiales cada día. 100 veces. Entonces, lógicamente, quiere decir que estamos hablando de una dimensión enorme a lo largo del año. Piensen ustedes la cantidad de miles y miles de millones y billones de dólares o de euros que se mueven en esos mercados, que, vuelvo a repetir, el terminal de esos mercados puede ser el ordenador de su casa. De hecho, si alguno se quiere ganar la vida en este sentido, le recomiendo que se meta en internet y se meta en una página para empezar a enterarse de cómo funciona todo esto, que es algo así como... Bueno, ya me acordaré, cuando me acuerde de la frase exacta se lo digo. Ya me acordaré. Pero si quiere usted ganarse la vida o algo así, dice, ¿cómo se puede ganar la vida comprando y vendiendo divisas en el mercado binario? Pero bueno, ya mañana les digo el título exacto de la página para que ustedes la metan y puedan acceder a mucha información que hay, y además hay cursos gratuitos, con lo cual ustedes pueden, a través de esa página, entrar en ese mercado. De hecho, yo entré y estuve un tiempo entrando en él durante 6 meses o un año. Al final no gané mucho, lo comido por lo servido, gané un poquito. Y bueno, pues ya decidí abandonarlo, sobre todo porque los brokers hacían trampas. Si no hubieran hecho trampas, yo hubiera ganado. Pero como hacían trampas, es decir, te retiraban la operación antes del momento o cerraban el cupo cuando justo iba a vencer la operación, en fin, hacían trampas. Y como hacían trampas informáticas, pues entonces yo ya me di de baja. Pero hay un broker que todavía tengo la esperanza de que me voy a meter con él a operar, que es Hanseatic Broker, que es un broker alemán, que está muy tutelado por la Comisión del Mercado de Valores alemana, y que entonces creo que no hace trampas, porque utiliza el sistema de MetaTrader 4, que es el sistema básico oficial de la bolsa de la bolsa de efectos binarios de la bolsa de divisas, y entonces al ser oficial pues está muy controlado y no hace trampas. Entonces, si no hace trampas, a través de ese, mediante unos métodos que existen en esa página que les diré mañana, que ustedes pueden acceder a ellos, que les dan unas estrategias para operar,
se puede realmente uno meter ahí. Es decir, que la clave está en que el broker no engañe. Si el broker no engaña, y creo que este broker, Hanseatic Broker House, alemán, no engaña, si no engaña y utiliza el sistema oficial de MetaTrader 4, entonces se puede realmente operar. Por lo tanto, los medios telemáticos, la libertad de movimientos de capitales, la dilución de la deuda mundial, en un panorama totalmente globalizado, es lo que hizo, digamos, que el problema del impago de la deuda quedara diluido en esa masa mundial enorme. Y de esa manera, digamos, bueno, pues ha pasado desapercibido hasta que ha explotado la burbuja financiera. ¿Y cuándo ha explotado? Pues en la crisis de 2008. En la crisis de 2008, esa burbuja es cuando explota. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí había, junto a productos sanos, productos tóxicos. Y eso quiere decir que como todo estaba mezclado, no se sabía dónde estaba el problema. Y finalmente, toda esa masa financiera hace que algún banco, especialmente, digamos, afectado por productos tóxicos, concretamente el banco Lehman Brothers, quiebre, un banco de negocios de primera magnitud mundial. Entonces, como no fue ayudado por las autoridades monetarias norteamericanas para salvarle de la quiebra, ese banco se hundió. Y fue el desencadenante del pánico internacional que se creó porque había muchos otros bancos importantes que también tenían importantes cantidades de productos tóxicos. Pero esto lo veremos con más detalle al hablar en el próximo capítulo, el próximo tema de la crisis de 2008, así como sus causas desencadenantes, tanto desde el punto de vista estructural de las causas como desde el punto de vista coyuntural del momento concreto en el que se produce la crisis. Y veremos entonces cuáles pueden ser los problemas derivados de esa gran crisis y las consecuencias. Por otro lado, muchas áreas geográficas han intentado agrupar sus fuerzas en uniones. Tenemos el ejemplo europeo, por supuesto, pero también tenemos ejemplos en Latinoamérica y también incluso en el mercado común norteamericano o NAFTA. Pero lo que ocurre es que el mercado norteamericano, la asociación North American Free Trade Association, North American Free Trade Association, Asociación Norteamericana de Libre Comercio, que comprende Canadá, Estados Unidos y México, va a explotar, porque el presidente Trump no quiere aceptar las consecuencias para Estados Unidos de esta circunstancia. El futuro presidente, que todavía no ha tomado posesión y todavía hay dudas de que acabe tomando posesión el día 20 de enero próximo, porque le pueden hacer un impeachment, como le hicieron a Nixon, para que no tome posesión, debido a que parece ser que la propia CIA norteamericana le estaba acusando de haberse conchavado con Putin, el enemigo número uno, digamos, de alguna manera de Estados Unidos. En definitiva, estamos en un momento mundial de enorme tensión internacional, que además tiene repercusión política, militar, religiosa y económico-financiera en todos los países, y donde ya ningún país se puede considerar un país independiente, sino que todos, a través de los mercados financieros, aparecen totalmente involucrados cada día en esas operaciones y en esos resortes y mecanismos de interdependencia entre unos y otros que motivan una situación de enorme riesgo y dificultad para entender cuál va a ser la evolución inmediata de esta estructura económica mundial. A lo largo y al final del siglo XX, por lo tanto, podemos decir que se presentan multitud de problemas internacionales. Las estructuras institucionales del Fondo Monetario y del Banco Mundial ya no resuelven los nuevos problemas del mundo.
haría falta una reforma de estos organismos. En segundo lugar, tenemos una Unión Europea que no acaba de despegar hacia la unión política, otro problema importante. Por otro lado, tenemos nuevos focos o fuentes de poder en Asia, como son, he dicho antes, China, India, etc. Y finalmente tenemos un mundo subdesarrollado, un área enorme en África y parte de Latinoamérica y también parte de Asia, donde nos encontramos con países extremadamente pobres. ¿Qué hacer ante todo este panorama? Pues evidentemente tenemos que pensar en la necesidad de un desarrollo equitativo de la riqueza mundial y en la aplicación de un nuevo paradigma económico que ponga como frontispicio los derechos humanos fundamentales, que son el gran olvidado de una declaración que todos tenemos que cumplir porque todos hemos suscrito esos derechos a través de la formación de la ONU. Y es la propia ONU la que de alguna manera necesita revitalizarse para hacer vigentes y hacer efectivo el cumplimiento de esos derechos en todos los países del mundo. Pero, de hecho, pues la realidad es que los países del mundo olvidan esas obligaciones y se convierte, en vez de una organización y una estructura, digamos, de instituciones basadas en la equidad y en la justicia, así como en el desarrollo económico equitativo de todos los países y pueblos, pues se convierte en una lucha hegemónica de poderes. La ley del más fuerte en el mercado. Y bueno, estamos ahí en una dicotomía entre lo que es la realidad y lo que debe ser. De hecho, ¿cuál es la meta? La meta o objetivo sería lo que ya dijo Kant hace más de 2 siglos, el filósofo Kant. Dice textualmente: el designio del hombre está en llegar a una sociedad civil que administre el derecho en general, una sociedad en que se encuentre unida la máxima libertad con el poder irresistible, es decir, llegar a una constitución civil perfectamente justa. Bueno, es un desideratum al fin de los tiempos. Ya sabemos que mañana no lo vamos a conseguir. Si avanzamos en esa dirección, vamos en el buen camino. Si retrocedemos en esa dirección, vamos en el mal camino. Porque está a las puertas el choque y la confrontación. Por lo tanto, no tenemos más remedio que avanzar en la dirección correcta. Y ahí está el dilema. Pero es un dilema que no solamente vale, como dijo Kant, para el designio del hombre y del mundo, sino también el designio de nuestras propias vidas. Esa es la disyuntiva, o avanzar en ese camino o retroceder. Bueno, y con esto entraríamos en la crisis del año 2008. La crisis del año 2008 hay que entenderla como la explosión de un proceso histórico largo. Es decir, no se consideraba que había habido otra crisis de esta envergadura desde los años 70, cuando estalló la crisis de Bretton Woods. Es decir, se rompió la convertibilidad del dólar por parte de la suspensión norteamericana de esa decisión de no devolver los dólares que se habían establecido en el pacto de Bretton Woods para convertir el patrón dólar-oro en el instrumento de medida y del valor de todos los bienes, así como de los intercambios internacionales. Por lo tanto, la ruptura de ese modelo en los años 70 generó esa gran crisis que después se complicó con el petróleo y que después se complicó con la deuda internacional y que después ha llegado hasta nuestros días con la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera mundial. Pero, en la actualidad, ¿cuál es el factor desencadenante? Pues el factor desencadenante es que la gran banca internacional realizó operaciones tóxicas, lo cual evidentemente es inadmisible. ¿Cómo se puede administrar grandes bancos con operaciones
tóxicas, especulativas, dando valor a productos financieros que no tienen valor. Es decir, que suponen un auténtico engaño o estafa para el cliente y el contribuyente en definitiva. Al final, ese problema de la especulación totalmente, digamos, extremada por parte de la gran banca internacional, que llevó a la quiebra de Lehman Brothers y después de otros bancos muy importantes internacionales que luego especificaremos, en realidad ese problema está totalmente engarzado con el modelo de estructura político-económica que está dominando el mundo actual. Por lo tanto, ya hemos hablado de esta cuestión en otros días. Es decir, ¿qué modelo queremos? ¿Queremos un modelo de mercado donde se permite este abuso de poderes o queremos una estructura más justa y equilibrada? Evidentemente, para entender verdaderamente el origen de la crisis de 2008, primero hay que conceptuar los elementos, saber qué significa cada cosa. En primer lugar, ¿qué es una crisis? Ya hemos visto a lo largo del tiempo cómo ha habido muchas crisis. Todas ellas, digamos, se producen en el ámbito del modelo capitalista. Por lo tanto, hay que entender que si las crisis se producen en el ámbito de organización del modelo capitalista, es que tienen que ver con alguna estructura básica que domina este modelo. Porque si no, no se producirían. No se repetirían. Ahora, ¿cuál es la estructura básica que permite las crisis cíclicas en el modelo capitalista? En mi opinión, es una pésima distribución de la renta y de la riqueza. Es la causa básica, porque eso motiva desequilibrios en la igualación entre la oferta global de producción y la demanda global. De manera que la demanda global se concentra en pocas manos y entonces no es suficiente para absorber toda la capacidad de producción, entonces se producen desequilibrios o sobreproducciones o infraconsumos, que es lo mismo. En definitiva, un desajuste entre oferta global y demanda global que determina la aparición de las crisis. Esta idea también es keynesiana, de alguna manera, porque Keynes fue el primero que habla de una insuficiencia de la demanda global como elemento básico de las crisis. Insuficiencia de la demanda global. Ahora bien, no es solo eso, es que esa insuficiencia, ese desajuste o esa pésima distribución de la renta y de la riqueza tiene a su vez otras causas más profundas que están en la filosofía económica, es decir, en el modo de conducta de las personas. Y el modo de conducta de las personas y del sistema organizado en base a esos modos de conducta es la causa más profunda que subyace a esos desequilibrios materiales entre oferta y demanda global. Y esa causa más profunda es la filosofía, que ya hemos hablado muchas veces, del interés propio, exclusivo y excluyente, del cual, digamos, el padre o preconizador más importante es Adam Smith, el padre de la ciencia económica moderna, del capitalismo. El equilibrio económico, dice él, se obtiene automáticamente dejando, digamos, que cada uno busque exclusivamente su propio interés, y dice que ese equilibrio será mejor que si se hubiera buscado el bien común. Esto es erróneo. Es decir, la clave está en que las conductas económicas tienen que compatibilizar en todo momento el interés propio legítimo de cada uno y el interés común a la vez. Y mientras no seamos capaces de hacer eso, compatibilizarlo, hacerlo compatible, cada uno en la medida que le corresponde, pues no funcionará el sistema de una forma ecuánime y equitativa. Pero claro, eso traducido a nivel de grandes instituciones significa que las instituciones tienen que estar también concebidas, entre ellas la más importante de las instituciones, que es la educación, de la misma manera. Pero si la educación y todas las instituciones, las leyes y la organización del sistema están concebidos de una manera equivocada, ya entonces sí que la conducta individual es muy difícil que se ajuste a un modelo
lógico y equitativo. Por lo tanto, tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente avanzar en la dirección correcta. No vamos a ver la meta, porque llegar a la meta sería ilusorio. Pero sí podemos avanzar, conseguir pequeños avances en la buena dirección. Vuelvo a repetir, por lo tanto, la misma idea. Y eso es la vida. La vida no es, lo dijo Ortega y Gasset, más que un proceso histórico de futurición. Es decir, buscar el futuro, hacer futuro. Esa es la vida. Progresar en la dirección correcta. Eso es la vida. Pues bien, la vida en ese sentido individual también vale para la vida colectiva. Entonces, ¿qué son las crisis? Bueno, la crisis es un colapso. Un colapso. Es decir, el sistema de alguna manera explota. Eso es la crisis. Explota. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues se produce un colapso. ¿Un colapso de qué? Pues de la actividad económica. ¿Por qué? Pues porque entra en juego los distintos mecanismos. Normalmente, si es una crisis que se pueden calificar de distintas maneras, de sobreproducción, quiere decir que no se vende todo lo que se produce. ¿Por qué? Pues porque no hay demanda. No porque no haya demanda potencial. Es decir, no porque lo que se produce no pudiera ser consumido por alguien. Sí, podría ser adquirido o consumido por alguien, pero ese alguien no tiene capacidad de compra. Porque, claro, solamente habría un exceso absoluto de sobreproducción si todos fuéramos ricos. Todos tenemos lo necesario y todavía se produce de más. Oiga, pues baje usted el ritmo de producción, porque sobra. Pero mientras haya muchos pobres en el mundo, quiere decir que hay un desajuste entre la sobreproducción y el infraconsumo. Por lo tanto, el colapso en la actividad económica, que da la casualidad que en el capitalismo se produce de una manera acentuada periódicamente o cíclicamente. Ha habido 3 autores que han distinguido distintos tipos de ciclos. Juglar habla de 3 años, Kitchin habla de 10 y Kondratiev habla de 50 años. Cada 50 años se produce una gran crisis, cada 10 años se produce otra, según Kitchen, de menor importancia, cada 3 años se produce otra, según Juglar. En definitiva, están enlazadas entre sí, son sinusoides que van dentro de otras sinusoides mayor. En definitiva, por lo tanto, esto significa que no hay una producción, digamos, equilibrada. Ese colapso en la actividad económica lleva aparejados otros muchos problemas. Si las empresas no pueden vender toda su producción, entran en pérdidas. Si entran en pérdidas, les sobran stocks. Si les sobran stocks, tienen que parar la producción. Si paran la producción, despiden trabajadores. Si despiden trabajadores, estos no consumen. Si no consumen, todavía la empresa vende menos. Si vende menos, baja la producción. Y así un círculo vicioso que hace que la crisis se autoalimente. Es un círculo vicioso. También puede haber un círculo virtuoso que haga que la crisis, en vez de, digamos, retroceder, la crisis salga hacia adelante de una forma virtuosa. Surge el optimismo. Por ejemplo, supongamos que este año es el año del optimismo en España, porque ya llevamos 2 años creciendo el Producto Bruto del país que más crece de Europa, el 3%. Bueno, los demás países están en el 1, 1,5, como mucho Alemania. Y entonces surge el optimismo, todo el mundo se anima, todo el mundo trabaja, encuentra todo el mundo oportunidades, todo el mundo cree que va a poder encontrar trabajo, tal y cual, en fin, las empresas invierten y se produce un círculo virtuoso donde el crecimiento de la actividad económica se expande.
Se exporta lo que sobra a países, se les da crédito a los países terceros que tienen que comprar nuestras exportaciones, en fin, un círculo virtuoso de crecimiento económico general. También las instituciones internacionales programan créditos sanos para aquellos que los necesitan, países o personas o empresas que van a poder devolverlos después de un periodo de tiempo, y eso incentiva el crecimiento de la inversión y de la nueva actividad económica, etcétera. Un círculo virtuoso. De manera que o estamos en un círculo depresivo, vicioso, o estamos en un círculo virtuoso y positivo, de bonanza. ¿Dónde estamos? Ahora depresivo todavía. Qué mal. Yo creo que estamos en el punto de inflexión, el punto de inflexión. A ver si nos decantamos ya por salir o seguimos todavía diciendo esto no hay quien lo arregle. La cuestión es avanzar, como todo en la vida. Entonces, ¿en qué consiste además la crisis de ese colapso? Consiste en un colapso de la actividad económica, pero que acaba afectando a todas las variables económicas y a todos los sujetos económicos. Lo que pasa es que no en la misma proporción. Acaba afectando a todas las variables económicas y a todos. ¿Qué les pasa a aquellos de allí? Están... bueno, a ver, y a todos los sujetos, ¿qué pasa? A ver, cuéntanoslo para reírnos todos. Todos tenemos ganas de reírnos un poco. Bueno, no afecta a todos en la misma proporción, ni afecta a todas las variables en la misma proporción. ¿Qué variables se ven afectadas? Pues evidentemente ya lo he dicho. En primer lugar, la producción, pero después la oferta, la demanda, el volumen de trabajo, los precios, los intereses, en fin, etcétera. Todas las variables económicas se ven afectadas. ¿Y cuáles son los efectos finales que produce la crisis? Hasta que no llegan los efectos finales, no hay posibilidad de que se inicie el proceso de recuperación. ¿Cuáles son? Pues un empobrecimiento general de todos. Como ha disminuido la actividad, todos nos volvemos más pobres. Unos más y otros menos, además, pero todos más pobres. Entonces hay un empobrecimiento general de la población. Hay una distribución desigual de la renta y de la riqueza, la mucha o poca que se genere. Es desigual. A unos se les afecta totalmente, parados y sin posibilidad de recuperarse, y otros, bueno, pues van mal que bien sobreviviendo y recuperando algo de crisis. Por lo tanto, la distribución muy arbitraria y desigual de la renta y de la riqueza, y finalmente aparece una gran masa de personas desocupadas. Son los tres efectos que produce finalmente la crisis. Un empobrecimiento general, una mala distribución de la renta y de la riqueza, muy desigual y arbitraria, además, y finalmente un paro masivo. Por lo tanto, yo entiendo que si hay que determinar una causa importante estructural de las crisis, esa causa es que la distribución de la renta y de la riqueza o capacidad de compra no está distribuida de una forma justa y equitativa. Porque hay muchas necesidades que no aparecen cubiertas. Y, en cambio, resulta que la crisis se inicia porque hay una sobrecapacidad de producción. Una sobrecapacidad de producción que no se vende. No porque no haya nadie interesado, sino porque los que están interesados no tienen capacidad de compra. Y esto no vale solo a escala nacional, es que vale a escala mundial.
porque la humanidad, de alguna manera, hoy en día más que nunca es un bloque. Entonces, me da lo mismo que la necesidad de los vehículos o el cemento o las sillas o las mesas o lo que sea que se produce en exceso en Europa se necesite en África, me da lo mismo. Oiga, pues dele usted una capacidad de inversión, de desarrollo en África, vaya usted a llevar allí las fábricas porque es donde está el futuro, porque están allí las necesidades humanas. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Pues esa es una cuestión científico-económica importante. ¿Quién es el responsable de eso? Pues el responsable de eso son, en primer lugar, las grandes instituciones internacionales para el desarrollo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Unión Europea, la ONU, etcétera, son los responsables, los grandes gobiernos. En fin, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese problema. Entonces, la causa es siempre que hay un desajuste entre oferta global y demanda global. Pero aunque detrás de esa causa está la filosofía económica de Adam Smith. No nos olvidemos, porque eso es educativo. Mientras no cambie la educación y solo nos eduquen para luchar denodadamente contra el vecino de una forma, digamos, a ver quién vence y quién gana en esa lucha, miren ustedes, una lucha entre iguales prácticamente no tiene solución. Son iguales, ¿cómo van a ganar uno al otro? Todos pierden, porque la lucha deteriora. Una lucha entre desiguales, pues está claro, el que gana siempre es el más fuerte. Con lo cual también mala cosa, porque llega un momento en que el otro ya no puede sobrevivir. Esto es un dilema filosófico muy sencillo de entender, ¿no? Si dos sujetos, y esto vale para todos los sujetos, si dos se enfrentan entre sí a ver quién domina absolutamente a quién, si uno es más fuerte que el otro, le domina. Pero a la larga, eso explota. O si no domina ninguno, tienen dos opciones: olvidar la lucha y avanzar juntos en la dirección correcta, con lo cual es muy fácil, porque se avanza juntos, se multiplica el esfuerzo y luego se reparte el fruto. O destruirse. Entonces, en grado infinito, cuando elevamos a infinito este razonamiento, nos encontramos con que dos sujetos, si solo buscan dominar el uno al otro, en grado infinito, elevado a la enésima potencia, acaba fatal. Si en cambio buscan avanzar juntos en la misma dirección y obtener el reparto del fruto o ganancias equitativamente, eso no tiene límite. Eso puede llegar al infinito, de manera positiva. Por lo tanto, es una filosofía equivocada, la de Adam Smith. Y por lo tanto, hay que hacer compatible el bien propio legítimo con el bien común. Es un sofisma, en definitiva. Un maniqueísmo. ¿Saben lo que es maniqueo? Maniqueo es que defiende, es una herejía, bien, procede del cristianismo, una herejía religiosa, maniqueo, que procede de un tal Mani, del siglo III. Y maniqueo quería decir, Mani, que había dos principios, no uno, uno del bien y otro del mal, y que tienen tanta fuerza uno como el otro. Eso es falso. El mal no existe. Es la negación del bien, que es muy distinto. Lo que existe es el bien. El mal es negar el bien.
que ese tema es crucial, ¿eh? Entonces, el maniqueísmo es la filosofía del interés propio. De dos fuerzas contrapuestas, a ultranza, no se puede sacar un bien. El terreno social, la convivencia. Eso es el maniqueísmo. Es decir, hay un factor filosófico. En segundo lugar, hay un factor pragmático de las crisis. Que el factor pragmático es el poder arbitrario y desigual que tienen los sujetos en los mercados como consecuencia de un proceso histórico. De manera que ustedes, unos son más fuertes que otros, tienen más poder económico y social porque proceden, han heredado más, proceden de una familia más rica, otra más pobre, en fin, etcétera, etcétera, circunstancias múltiples. A uno se le murió el padre, a otro no, y ese pues tuvo que luchar más y es más pobre que el otro, en definitiva. Pero claro, esa situación pragmática de diferencia de poder es otro factor que puede contribuir a las crisis desde el punto de vista de la lucha competitiva de poderes desiguales. Y en tercer lugar, hay un factor institucional, y es que el sistema está organizado con esas ideas o estructuras. Entonces, el sistema invita a luchar en esa dirección. Cuando una empresa se confronta a otra en el mercado, no piensa en decir, bueno, vamos a convivir los dos equilibradamente. No, voy a ver si me cargo a la otra empresa para apoderarme de todos sus clientes y de esa manera yo, en vez de ganar 5, ganar 25. Porque además, si no lo hago, lo va a hacer ella y entonces va a acabar conmigo. ¿No es así? Ese es el esquema en el que estamos inmersos. Luego hay un factor institucional que nos lleva también a esa lucha. Entonces, esa estructura son las tres causas fundamentales, filosófica, pragmática, de poder e institucional, las que conducen verdaderamente a las crisis. Y a la desigualdad distributiva, que determina, por lo tanto, la falta de equilibrio entre la oferta y la demanda global. Además de estas causas estructurales, hay otros desequilibrios. Por ejemplo, y acabo. No han venido los que tenían que venir, estarán ahí fuera a lo mejor. Bueno, lo dejamos aquí, entonces. Mañana seguiremos. Ahora bien, no es solo eso, es que esa insuficiencia, ese desajuste o esa pésima distribución de la renta y de la riqueza tiene a su vez otras causas más profundas que están en la filosofía económica, es decir, en el modo de conducta de las personas. Y el modo de conducta de las personas y del sistema organizado en base a esos modos de conducta es la causa más profunda que subyace a esos desequilibrios materiales entre oferta y demanda global. Y esa causa más profunda es la filosofía, que ya hemos hablado muchas veces, del interés propio, exclusivo y excluyente, del cual, digamos, el padre o preconizador más importante es Adam Smith, el padre de la ciencia económica moderna, del capitalismo. El equilibrio económico, dice él, se obtiene automáticamente dejando, digamos, que cada uno busque exclusivamente su propio interés, y dice que ese equilibrio será mejor que si se hubiera buscado el bien común. Esto es erróneo. Es decir, la clave está en que las conductas económicas tienen que compatibilizar en todo momento el interés propio legítimo de cada uno y el interés común a la vez. Y mientras no seamos capaces de hacer eso, compatibilizarlo, hacerlo compatible, cada uno en la medida que le corresponde, pues no funcionará el sistema de una forma ecuánime y equitativa. Pero claro, eso traducido a nivel de grandes instituciones, significa que las instituciones tienen que estar también concebidas, entre ellas la más importante de las instituciones, que es la educación, de la misma manera.
pero si la educación y todas las instituciones, las leyes y la organización del sistema están concebidos de una manera equivocada, ya entonces sí que la conducta individual es muy difícil que se ajuste a un modelo lógico y equitativo. Por lo tanto, tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave. ¿Qué podemos hacer? Pues simplemente avanzar en la dirección correcta. No vamos a ver la meta, porque llegar a la meta sería ilusorio. Pero sí podemos avanzar, conseguir pequeños avances en la buena dirección. Vuelvo a repetir, por lo tanto, la misma idea. Y eso es la vida. La vida no es, lo dijo Ortega y Gasset, más que un proceso histórico de futurición. Es decir, buscar el futuro, hacer futuro. Esa es la vida. Progresar en la dirección correcta. Eso es la vida. Pues bien, la vida en ese sentido individual también vale para la vida colectiva. Entonces, ¿qué son las crisis? Bueno, la crisis es un colapso. Un colapso. Es decir, el sistema de alguna manera explota. Eso es la crisis. Explota y quiere decir, bueno, pues se produce un colapso. ¿Un colapso de qué? Pues de la actividad económica. ¿Por qué? Pues porque entra en juego los distintos mecanismos. Normalmente, si es una crisis que se pueden calificar de distintas maneras, de sobreproducción, quiere decir que no se vende todo lo que se produce. ¿Por qué? Pues porque no hay demanda. No porque no haya demanda potencial. Es decir, no porque lo que se produce no pudiera ser consumido por alguien. Sí, podría ser adquirido o consumido por alguien, pero ese alguien no tiene capacidad de compra. Porque, claro, solamente habría un exceso absoluto de sobreproducción si todos fuéramos ricos. Todos tenemos lo necesario y todavía se produce de más. Oiga, pues baje usted el ritmo de producción, porque sobra. Pero mientras haya muchos pobres en el mundo, quiere decir que hay un desajuste entre la sobreproducción y el infraconsumo. Por lo tanto, el colapso en la actividad económica, que da la casualidad que en el capitalismo se produce de una manera acentuada periódicamente o cíclicamente. Ha habido 3 autores que han distinguido distintos tipos de ciclos. Juglar habla de 3 años, Kitchin habla de 10 y Kondratiev habla de 50 años. Cada 50 años se produce una gran crisis, cada 10 años se produce otra, según Kitchin, de menor importancia, cada 3 años se produce otra, según Juglar. En definitiva, están enlazadas entre sí, son sinusoides que van dentro de otras sinusoides mayor. En definitiva, por lo tanto, esto significa que no hay una producción, digamos, equilibrada. Ese colapso en la actividad económica lleva aparejados otros muchos problemas. Si las empresas no pueden vender toda su producción, entran en pérdidas. Si entran en pérdidas, les sobran stocks. Si les sobran stocks, tienen que parar la producción. Si paran la producción, despiden trabajadores. Si despiden trabajadores, estos no consumen. Si no consumen, todavía la empresa vende menos. Si vende menos, baja la producción. Y así un círculo vicioso que hace que la crisis se autoalimente. Es un círculo vicioso. También puede haber un círculo virtuoso que haga que la crisis, en vez de, digamos, retroceder, la crisis salga hacia adelante de una forma virtuosa. Surge el optimismo. Por ejemplo, supongamos que este año es el año del optimismo en España, porque ya llevamos 2 años creciendo el Producto Bruto, el país que más crece de Europa, el 3%. Bueno, los demás países están en el 1, 1,5, como mucho Alemania.
Y entonces surge el optimismo, todo el mundo se anima, todo el mundo trabaja, encuentra todo el mundo oportunidades, todo el mundo cree que va a poder encontrar trabajo, tal y cual, en fin, las empresas invierten y se produce un círculo virtuoso donde el crecimiento de la actividad económica se expande. Se exporta lo que sobra a países, se les da crédito a los países terceros que tienen que comprar nuestras exportaciones, en fin, un círculo virtuoso de crecimiento económico general. También las instituciones internacionales programan créditos sanos para aquellos que los necesitan, países o personas o empresas que van a poder devolverlos después de un periodo de tiempo, y eso incentiva el crecimiento de la inversión y de la nueva actividad económica, etcétera. Un círculo virtuoso. De manera que o estamos en un círculo depresivo, vicioso, o estamos en un círculo virtuoso y positivo, de bonanza. ¿Dónde estamos? Ahora depresivo todavía. Yo creo que estamos en el punto de inflexión, el punto de inflexión. A ver si nos decantamos ya por salir o seguimos todavía diciendo esto no hay quien lo arregle. La cuestión es avanzar, como todo en la vida. Entonces, ¿en qué consiste además la crisis de ese colapso? Consiste en un colapso de la actividad económica, pero que acaba afectando a todas las variables económicas y a todos los sujetos económicos. Lo que pasa es que no en la misma proporción. Acaba afectando a todas las variables económicas y a todos. ¿Qué les pasa a aquellos de allí? Están... bueno, a ver, y a todos los sujetos, ¿qué pasa? A ver, cuéntanoslo, para reírnos todos. Todos tenemos ganas de reírnos un poco. Bueno, no afecta a todos en la misma proporción, ni afecta a todas las variables en la misma proporción. ¿Qué variables se ven afectadas? Pues evidentemente ya lo he dicho. En primer lugar, la producción, pero después la oferta, la demanda, el volumen de trabajo, los precios, los intereses, en fin, etcétera. Todas las variables económicas se ven afectadas. ¿Y cuáles son los efectos finales que produce la crisis? Hasta que no llegan los efectos finales, no hay posibilidad de que se inicie el proceso de recuperación. ¿Cuáles son? Pues un empobrecimiento general de todos. Como ha disminuido la actividad, todos nos volvemos más pobres. Unos más y otros menos, además, pero todos más pobres. Entonces hay un empobrecimiento general de la población. Hay una distribución desigual de la renta y de la riqueza, la mucha o poca que se genere, es desigual. A unos se les afecta totalmente, parados y sin posibilidad de recuperarse, y otros, bueno, pues van mal que bien sobreviviendo y recuperando algo de crisis. Por lo tanto, la distribución muy arbitraria y desigual de la renta y de la riqueza, y finalmente aparece una gran masa de personas desocupadas. Son los tres efectos que produce finalmente la crisis. Un empobrecimiento general, una mala distribución de la renta y de la riqueza, muy desigual y arbitraria, además, y finalmente un paro masivo. Por lo tanto, yo entiendo que si hay que determinar una causa importante estructural de las crisis, esa causa es que la distribución de la renta y de la riqueza o capacidad de compra no está distribuida de una forma justa y equitativa. Porque hay muchas necesidades que no aparecen cubiertas y, en cambio, resulta que la crisis se inicia
porque hay una sobrecapacidad de producción. Una sobrecapacidad de producción que no se vende. No porque no haya nadie interesado, sino porque los que están interesados no tienen capacidad de compra. Y esto no vale solo a escala nacional, es que vale a escala mundial. Porque la humanidad, de alguna manera, hoy en día más que nunca es un bloque. Entonces, me da lo mismo que la necesidad de los vehículos o el cemento o las sillas o las mesas o lo que sea que se produce en exceso en Europa, se necesite en África, me da lo mismo. Oiga, pues dele usted una capacidad de inversión, de desarrollo en África, vaya usted a llevar allí las fábricas porque es donde está el futuro, porque están allí las necesidades humanas. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Pues esa es una cuestión científico-económica importante. ¿Quién es el responsable de eso? Pues el responsable de eso son, en primer lugar, las grandes instituciones internacionales para el desarrollo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Unión Europea, la ONU, etcétera, son los responsables, los grandes gobiernos. En fin, etcétera. Por lo tanto, tenemos ese problema. Entonces, la causa es siempre que hay un desajuste entre oferta global y demanda global. Pero aunque detrás de esa causa está la filosofía económica de Adam Smith. No nos olvidemos, porque eso es educativo. Mientras no cambie la educación y solo nos eduquen para luchar denodadamente contra el vecino, de una forma, digamos, a ver quién vence y quién gana en esa lucha. Miren ustedes, una lucha entre iguales prácticamente no tiene solución. Son iguales, ¿cómo van a ganar uno al otro? Todos pierden, porque la lucha deteriora. Una lucha entre desiguales, pues está claro, el que gana siempre es el más fuerte. Con lo cual también mala cosa, porque llega un momento en que el otro ya no puede sobrevivir. Esto es un dilema filosófico muy sencillo de entender, ¿no? Si dos sujetos, y esto vale para todos los sujetos, si dos se enfrentan entre sí a ver quién domina absolutamente a quién, si uno es más fuerte que el otro, le domina. Pero a la larga, eso explota. O si no domina ninguno, tienen dos opciones: olvidar la lucha y avanzar juntos en la dirección correcta, con lo cual es muy fácil, porque se avanza juntos, se multiplica el esfuerzo y luego se reparte el fruto. O destruirse. Entonces, en grado infinito, cuando elevamos a infinito este razonamiento, nos encontramos con que dos sujetos, si solo buscan dominar el uno al otro, en grado infinito, elevado a la enésima potencia, acaba fatal. Si en cambio buscan avanzar juntos en la misma dirección y obtener el reparto del fruto o ganancias equitativamente, eso no tiene límite. Eso puede llegar al infinito, de manera positiva. Por lo tanto, es una filosofía equivocada, la de Adam Smith. Y por lo tanto, hay que hacer compatible el bien propio legítimo con el bien común. Es un sofisma, en definitiva. Un maniqueísmo. ¿Saben lo que es maniqueo? Maniqueo es que defiende, es una herejía, bien, procede del cristianismo, una herejía religiosa, maniqueo, que procede de un tal Mani, del siglo III. Y maniqueo quería decir, que había dos principios, no uno del bien y otro del mal.
y que tienen tanta fuerza uno como el otro. Eso es falso. El mal no existe, es la negación del bien, que es muy distinto. Lo que existe es el bien. El mal es negar el bien. Que ese tema es crucial, ¿eh? Entonces el maniqueísmo es la filosofía del interés propio. De dos fuerzas contrapuestas, a ultranza, no se puede sacar un bien. En el terreno social, la convivencia. Eso es el maniqueísmo. Es decir, hay un factor filosófico. En segundo lugar, hay un factor pragmático de las crisis. Que el factor pragmático es el poder arbitrario y desigual que tienen los sujetos en los mercados como consecuencia de un proceso histórico. De manera que ustedes, unos son más fuertes que otros, tienen más poder económico y social porque proceden, han heredado más, proceden de una familia más rica, otra más pobre, en fin, etcétera, etcétera, circunstancias múltiples. A uno se le murió el padre, a otro no, y ese pues tuvo que luchar más y es más pobre que el otro, en definitiva. Pero claro, esa situación pragmática de diferencia de poder es otro factor que puede contribuir a las crisis desde el punto de vista de la lucha competitiva de poderes desiguales. Y en tercer lugar, hay un factor institucional, y es que el sistema está organizado con esas ideas o estructuras. Entonces, el sistema invita a luchar en esa dirección. Cuando una empresa se confronta a otra en el mercado, no piensa en decir, bueno, vamos a convivir los dos equilibradamente. No, voy a ver si me cargo a la otra empresa para apoderarme de todos sus clientes y de esa manera yo, en vez de ganar 5, ganar 25. Porque además, si no lo hago, lo va a hacer ella y entonces va a acabar conmigo. ¿No es así? Ese es el esquema en el que estamos inmersos. Luego hay un factor institucional que nos lleva también a esa lucha. Entonces, esa estructura son las tres causas fundamentales, filosófica, pragmática, de poder e institucional, las que conducen verdaderamente a las crisis. Y a la desigualdad distributiva, que determina, por lo tanto, la falta de equilibrio entre la oferta y la demanda global. Además de estas causas estructurales, hay otros desequilibrios. Por ejemplo, y acabo. No han venido los que tenían que venir, estarán ahí fuera a lo mejor. Bueno, lo dejamos aquí, entonces. Mañana seguiremos. Filosófico muy sencillo de entender, ¿no? Si dos sujetos, y esto vale para todos los sujetos, si dos se enfrentan entre sí a ver quién domina absolutamente a quién, si uno es más fuerte que el otro, le domina. Pero a la larga, eso explota. O si no domina ninguno, tienen dos opciones: olvidar la lucha y avanzar juntos en la dirección correcta, con lo cual es muy fácil, porque se avanza juntos, se multiplica el esfuerzo y luego se reparte el fruto. O destruirse. Entonces, en grado infinito, cuando elevamos a infinito este razonamiento, nos encontramos con que dos sujetos, si solo buscan dominar el uno al otro, en grado infinito, elevado a la enésima potencia, acaba fatal. Si en cambio buscan avanzar juntos en la misma dirección y obtener el reparto del fruto o ganancias equitativamente, eso no tiene límite. Eso puede llegar al infinito, de manera positiva. Por lo tanto, es una filosofía equivocada, la de Adam Smith. Y por lo tanto,
hay que hacer compatible el bien propio legítimo con el bien común. Es un sofisma, en definitiva. Un maniqueísmo. ¿Saben lo que es maniqueo? Maniqueo es que defiende, es una herejía, bien, procede del cristianismo, una herejía religiosa, maniqueo, que procede de un tal Mani, del siglo III. Y maniqueo quería decir, Mani, que había dos principios, no uno del bien y otro del mal, y que tienen tanta fuerza uno como el otro. Eso es falso. El mal no existe, es la negación del bien, que es muy distinto. Lo que existe es el bien. El mal es negar el bien. Que ese tema es crucial, ¿eh? Entonces el maniqueísmo es la filosofía del interés propio, de dos fuerzas contrapuestas a ultranza. No se puede sacar un bien. El terreno social, la convivencia. Eso es el maniqueísmo. Es decir, hay un factor filosófico. En segundo lugar, hay un factor pragmático de las crisis. Que el factor pragmático es el poder arbitrario y desigual que tienen los sujetos en los mercados como consecuencia de un proceso histórico. De manera que ustedes, unos son más fuertes que otros, tienen más poder económico y social porque proceden, han heredado más, proceden de una familia más rica, otra más pobre, en fin, etcétera, etcétera, circunstancias múltiples. A uno se le murió el padre, a otro no, y ese pues tuvo que luchar más y es más pobre que el otro, en definitiva. Pero claro, esa situación pragmática de diferencia de poder es otro factor que puede contribuir a las crisis desde el punto de vista de la lucha competitiva de poderes desiguales. Y en tercer lugar, hay un factor institucional, y es que el sistema está organizado con esas ideas o estructuras. Entonces, el sistema invita a luchar en esa dirección. Cuando una empresa se enfrenta a otra en el mercado, no piensa en decir, bueno, vamos a convivir los dos equilibradamente. No, voy a ver si me cargo a la otra empresa para apoderarme de todos sus clientes y de esa manera yo, en vez de ganar 5, ganar 25. Porque además, si no lo hago, lo va a hacer ella y entonces va a acabar conmigo. ¿No es así? Ese es el esquema en el que estamos inmersos. Luego hay un factor institucional que nos lleva también a esa lucha. Entonces, esa estructura son las tres causas fundamentales, filosófica, pragmática, de poder e institucional, las que conducen verdaderamente a las crisis. Y a la desigualdad distributiva, que determina, por lo tanto, la falta de equilibrio entre la oferta y la demanda global. Además de estas causas estructurales, hay otros desequilibrios. Por ejemplo, y acabo. No han venido los que tenían que venir, estarán ahí fuera a lo mejor. Bueno, lo dejamos aquí, entonces. Mañana seguiremos. En esa dirección. Cuando una empresa se enfrenta a otra en el mercado, no piensa en decir, bueno, vamos a convivir los dos equilibradamente. No, voy a ver si me cargo a la otra empresa para apoderarme de todos sus clientes y de esa manera yo, en vez de ganar 5, ganar 25. Porque además, si no lo hago, lo va a hacer ella y entonces va a acabar conmigo. ¿No es así? Ese es el esquema en el que estamos inmersos. Luego hay un factor institucional que nos lleva también a esa lucha. Entonces, esa estructura son las tres causas fundamentales, filosófica, pragmática, de poder e institucional, las que conducen verdaderamente a las crisis. Y a la desigualdad distributiva, que determina, por lo tanto, la falta de equilibrio entre la oferta y la demanda global.
Además de estas causas estructurales, hay otros desequilibrios. Por ejemplo, y acabo. No han venido los que tenían que venir, estarán ahí fuera a lo mejor. Bueno, lo dejamos aquí, entonces. Mañana seguiremos. Y acabo. No han venido los que tenían que venir, estarán ahí fuera a lo mejor. Bueno, lo dejamos aquí, entonces. Mañana seguiremos.